Bien, mini vídeo para saber cómo utilizar la inteligencia artificial a la hora de realizar proyectos fin de grado o proyectos fin de carrera y cómo podemos sacarle el mayor rendimiento posible. Dependiendo de qué buscador estemos utilizando, tenéis muchísimos, casi todas las plataformas o buscadores tienen el robot o el chat correspondiente de inteligencia artificial y luego tenéis la modalidad de pago. Tenéis la versión de ChatGPT, el 3,5, luego el 4 y luego ya pues depende si sois grande empresa y tal, puede llegar hasta el 5. Estos modelos de inteligencia artificial lo que nos permiten a la hora de elaborar un TFG, en este caso dependerá de la facultad donde estéis o el máster que hayáis desarrollado, si permiten sacar tablas, sacar estadísticas, sacar estudios comparativos, si permiten además trabajar de manera veloz, porque además tardas segundos en obtener esa información a la hora de comparar teorías, de hacer diferentes hipótesis, de trabajar además con el ANOVA o proyectos o sobre todo estadísticos. Podemos también utilizar con el Petro, por ejemplo, o cualquier base de datos de carácter estocástico, por ejemplo, de cara a la ingeniería, o podemos utilizar también modelos bioestadísticos para sacar estudios comparativos de casos clínicos, por ejemplo. Se me ocurren, no sé, pues por ejemplo, también temas de ingeniería de impactos ambientales, impactos del suelo, etc. Entonces sí es bastante importante que aprendamos a saber manejar este tipo de herramientas que en breves, o sea, ya están aquí y que pues a lo largo de menos de un año que no sepa hacer esto, pues será un analfabeto digital, ¿de acuerdo? Por lo menos a nivel académico. El resto de estudios, en cuanto ya he subido un vídeo hace más hoy, en cuanto al plagio, el copiar unos resultados, yo recomiendo siempre a los alumnos que nos basemos en la inteligencia artificial para tener datos objetivos a la hora que vamos enriqueciendo ese proyecto con esos datos, buscando bibliografía correspondiente, es decir, viendo qué estudios vamos a utilizar, de dónde, de qué universidades, de qué base de datos, de qué libros, de qué bibliotecas, de qué páginas web, organismos oficiales de investigación, ¿no? Ya sean, pues no sé, hospitales o centros de investigación, o no sé, si estamos hablando de agua, por ejemplo, pues datos de confederaciones o datos que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Y si estamos hablando de temas hospitalarios, igual, ¿no? Tenemos desde la página del gobierno, la página de estadísticas, depende de qué datos tengamos, ¿no? Tenemos Hacienda, tenemos Sanidad, tenemos miles de recursos informáticos donde sacar esa documentación y poner y basarnos en esos datos y luego además complementar esos datos con la inteligencia artificial. Pero no me vale que me copiéis directamente con la preguntita típica que salga y salga y salga y seguimos copiando. Y luego lo que he dicho en el vídeo anterior, es decir, nosotros cuando estamos elaborando un documento científico, como puede ser un proyecto final de carrera o un proyecto final de máster, además tenemos que enriquecerlo con esos documentos, con esas citas, con esa bibliografía que deben de decir lo mismo que nosotros estamos escribiendo con la inteligencia artificial. Porque me encuentro gente que copia y pega, que además el tipo esquema con las palabras además en azul o en negrita, tal cual te lo da el mismo buscador de inteligencia artificial, que obviamente lo subes al Tutorium, ¿no? O el Tuternium se llama el programa que tienen todas las universidades públicas de España, y que plagio es el 100%. ¿Por qué? Porque volvemos a decir que la inteligencia artificial se retroalimenta con todo lo que existe en la red, todos los documentos, todas las referencias, todos los autores y toda la información. Es una red que cada vez tiene más, que cada vez son más universidades las que están subiendo documentos, que cada vez hay más información, por eso están los márgenes de error más o menos de plagio, antes estaba solo menos del 10%, ahora ya se llegan al 20-25%, depende de qué universidad, qué facultad, etc. Eso lo acabo de decir en los vídeos anteriores de hoy. ¿Por qué? Porque es importantísimo que una persona que ha terminado un grado, una carrera, un máster, sepa sintetizar a la hora de escribir un documento, a la hora de publicar unos apuntes o un libro, cómo se trabaja con esas cientos de datos, esa información, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante que tenemos que averiguar, que hacer y que transmitir a lo largo del periodo que dure tanto la presentación de esos proyectos como la presentación, en este caso, de ese máster. Luego, por otro lado, en proyectos que, por ejemplo, son de escuelas de carácter social, ¿no? Como puede ser por los grados de educación o como puede ser de trabajo social, etcétera,
Si son trabajos, por ejemplo, históricos que me vas a comparar antropológicamente, pues no sé, no sé, cómo se vivía en la prehistoria en comparación con la actualidad, o cómo se comía, o cómo, etcétera, etcétera, esa serie de datos para hacer unas estadísticas de hace 500.000 años, obviamente me tengo que remitir a bibliografía, bibliotecas, a hemerotecas, etcétera, antiguas. No puedo utilizar el chat GPS, el GTP o el chat que utilicéis, la inteligencia artificial, porque normalmente los datos que me dan no son enriquecedores y no me van a valer para ese tipo de estudios o para ese tipo de proyectos. Entonces, ahora ya si vamos a hacer una revisión bibliográfica de cualquier tipo de tema, que vamos a buscar artículos, sintetizar, nombrar, desestructurar, hacer un árbol de decisiones, etc. Ahí eso sí que me sirve, ¿vale? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con los documentos que vamos a utilizar, por el rigor. Cómo vamos a redactar, de dónde vamos a sacar los datos, cómo vamos a enriquecer ese documento y vamos a complementarlo, cómo vamos a redactar lo que nos dé Chat GPS, no es copiar y pegar. Esos son los consejos que os doy yo en esta academia que llevamos desde Bolonia, en 2012, ayudando a hacer proyectos final de carrera, final de grado, final de máster y proyectos de formación profesional también, y máster de profesorado, etcétera, ¿de acuerdo? Eso sería. No copiéis nunca porque vais a suspender y encima os van a tirar de las orejas, ¿de acuerdo? Simplemente se redacta, se estructura, se lee, se comprende y se sintetiza, que para eso están esas horas de trabajos. Me encuentro con muchísima gente que compra proyectos y son una estafa. Están sacados, repito, de inteligencia artificial o de copias y pegas de tesis doctorados de otras universidades que igual no son europeas, son iberoamericanas y no os sirven, ¿de acuerdo? Eso eran un poco los consejos ahora que estamos en época alta de los TFGs y los TFMs. Espero que os haya servido. He contestado creo que a casi todas las preguntas de las semanas estas que me habéis contestado. Un saludo y feliz tarde. Adiós.